gracia revelada. Gracias por sintonizar nuestro programa. Para nosotros es un gran placer poder dirigirnos a tantas personas maravillosas que tienen el gusto y la satisfacción de escuchar esta disertación de la palabra del Señor. Esperamos, como siempre, que sus vidas sean edificadas y que el Señor pueda derramar ricas y abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de los que tienen el grato placer de sintonizarnos. Esperamos que en esta ocasión podamos entender la palabra del Señor bajo el tema la autoridad apostólica. En la semana pasada estuvimos viendo cómo la doctrina de la iglesia cristiana está sustentada en las enseñanzas de los apóstoles. Así como en el Antiguo Testamento la doctrina del pueblo hebreo estaba basada en las revelaciones que Dios le dio a Moisés y también en lo que posteriormente escribieron los profetas, pues la doctrina de la iglesia está sustentada en las enseñanzas de los apóstoles. Ellos recibieron la revelación de Dios para impartir a la iglesia. Y vemos, según las escrituras, que se necesitaba una señal apostólica. El apóstol Pablo, Pedro, Juan y los demás no podían presentarse ante los creyentes y decirle, bueno, nosotros estamos enseñándole por mandato de Dios, Dios me ha revelado tal cosa y ustedes tienen que aceptarla. No, ¿por qué? Entonces, para evidenciar que realmente eran escogidos por Dios para traer la doctrina, entonces ellos manifestaban las señales apostólicas, es decir, las maravillas, los milagros, los portentos que bajo la unción del Espíritu Santo ellos administraban al pueblo de Dios, a los que creían. Vemos que desde la antigüedad, especialmente cuando Dios escogió a Moisés para enviarlo a Egipto, Moisés necesitó demostrar ante el pueblo que se había encontrado con Dios. De lo contrario, el pueblo no hubiese creído. Moisés no podía presentarse ante el pueblo en Egipto y decirle, Dios me envió para sacarlo de la esclavitud y ustedes tienen que creer. No, pero ¿y cómo sabemos que no es algo que tú te inventaste? ¿Cómo sabemos que es verdad que Dios se te apareció? Bueno, pues Dios le dio algunas señales. Él iba a realizar señales delante de los líderes del pueblo, para que el pueblo entonces entendiera que Moisés realmente había sido escogido por Dios. Leamos la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 4. Y allí vamos a ver cómo Dios le da algunas señales a Moisés para que las realice en presencia de los líderes en Egipto. Versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tiene en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y la extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él la metió, y cuando la sacó de aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra mano. Y si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomará de las aguas del río, y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaste del río, y se hallarán sangre en la tierra. Se harán sangre en la tierra. Leemos en el capítulo 4, en el mismo capítulo, pero en el versículo 30 y 31, y habló Jehová, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero vemos que
Moisés hizo las señales. Aquí dice que Aarón fue que fue, porque Dios le dijo que Aarón se iba a encontrar con él. Por ejemplo, en el versículo 28 dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había hablado y todas las señales que le había dado. Es decir, las señales que Moisés realizó delante del pueblo por orden de Dios fueron la evidencia de que era el hombre escogido para sacar al pueblo de Egipto. Porque no podían ellos creer así por así. Y vemos, si seguimos leyendo el libro de Éxodo, vamos a ver que Dios hizo muchos milagros y muchas señales, muchas maravillas a través de Moisés en el desierto. Hizo brotar agua de la roca, envió maná del cielo, muchas maravillas. Oró y vinieron codornices. Varias ocasiones hizo brotar agua de la roca en un desierto donde no había agua. Y esas fueron señales que demostraban al pueblo que Dios estaba con Moisés, que Dios había escogido a Moisés y que ellos podían recibir la instrucción de Moisés como que venía de Dios. Ahora tenemos que entender algo. Esas señales que Moisés realizó, no la hizo por iniciativa propia, la hizo por orden y dirección de Dios. La realizó bajo la dirección de Dios y por mandato de Dios. Otra cosa que vemos es que solamente la realizó Moisés. Otra persona no la realizó. Esos milagros no fueron duplicados. Posteriormente, nadie realizó esas señales. Nadie podía decir, bueno, pues, como Moisés golpeó la roca y salió agua, yo la voy a golpear para que salga agua. Como Moisés tocó el mar y el mar se abrió, yo voy a tocar el mar para que el mar se abra. No, porque esas fueron señales única y exclusivamente dada a Moisés como líder del pueblo para que el pueblo creyera. Porque las maravillas y las señales que Dios hace, los portentos extraordinarios, siempre tienen un propósito. No es para satisfacer la curiosidad del hombre, es con un propósito de autenticar, validar el ministerio de a quien Dios escogió, en este caso de Moisés. Pero ninguno del pueblo duplicó los milagros que Moisés había hecho. Nadie más los hizo, solamente Moisés. Y vemos que posteriormente el pueblo está en el desierto y llega a la tierra prometida, y por un largo periodo de tiempo no se realizan milagros y señales hasta que apareció el profeta Elías y posteriormente Eliseo, y con ellos entonces Dios realizó algunas señales, porque el pueblo había caído en una apostasía siguiendo a Baal, y Dios demostró que lo había escogido a ellos para hacer una reforma en Israel. Pero la época más maravillosa de milagros ocurrió en tiempo de Cristo y de los apóstoles. ¿Por qué Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo tantos milagros y tantas maravillas? Para demostrar que Él era el escogido de Dios, que Él era el Mesías prometido, que Él era el Salvador del mundo. Varias profecías en el Antiguo Testamento anunciaban que cuando el Mesías viniera haría maravillas. Encontramos en el libro del profeta Isaías, en capítulo 35, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 61, que el Mesías haría maravillas, señales que lo señalaban como el escogido de Dios, como el Mesías prometido a Israel, para hacer luz, para hacer salvación a Israel y para hacer luz a todas las naciones. Y vamos a leer en el capítulo 35 del profeta Isaías, donde se profetizó algo maravilloso que Jesucristo haría cuando estuviese en la tierra en su ministerio. Isaías, en el capítulo 35, veamos la palabra del Señor. A partir del versículo 3 nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago,
Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí está anunciando la venida del Mesías como Dios mismo. Una prueba de que Jesucristo es Dios. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos serán abiertos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Y aquí vemos entonces que cuando Dios viniera en la persona de Jesucristo, serían hechas maravillas. Sordos oirían, ciegos verían, cojos saltarían. Y si leemos en los evangelios, vamos a ver en reiteradas ocasiones que Jesús sanó a muchos ciegos y que Jesús sanó a muchos cojos y a muchos lisiados, y que también hizo que sordos escucharan, como demostrando que Él era el escogido de Dios, que Él era el Mesías. Pero el pueblo de Israel, en su gran mayoría, aun viendo las señales y maravillas que el Señor Jesucristo hacía, no quisieron reconocerlo como el Mesías enviado de Dios para salvarlo, porque no llenaba sus expectativas. Lo que ellos buscaban y anhelaban era ser libertado del yugo romano, de la esclavitud, del sometimiento al imperio romano. Pero Jesucristo vino a libertarlo de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a efectuar la purificación del pecado de su pueblo. Pero ellos no lo quisieron reconocer, aun viendo las señales que claramente lo identificaban como el Mesías. Y Él en muchas ocasiones le dijo, bueno, pero si no me creen por las palabras que yo estoy hablando, créanme por las señales. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a ver que Jesús habló de que las señales que Él hacía eran un testimonio vivo de que Él era el Salvador. Leemos en San Juan 5, versículos 36 y 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel a quien Él envió, vosotros no le creéis. ¿Por qué no le creían? Porque ellos no tenían su palabra morando en el corazón. No aceptaban las palabras de los profetas que decían claramente que Jesucristo haría las señales que estaba haciendo. Jesús le dice, las obras que yo hago ya dan testimonio de mí, de que yo soy el enviado. Y en el capítulo 14 también lo dijo. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 10, Él dijo lo siguiente. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las abro por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. O sea, las obras que estoy haciendo, estoy resucitando muertos, estoy haciendo que personas ciegos de nacimiento vean, que personas que nacieron sordos escuchen, que personas que nacieron paralíticos sean levantados. Estoy restaurando, estoy dando vida. O sea, esas señales solamente Dios las podía hacer. De hecho, en una ocasión Jesús sanó a uno que había sido ciego de nacimiento, y ellos mismos dijeron, es que nunca se ha oído que alguien que nació ciego pueda recibir la vista. Eso es obra de Dios. Eso está en San Juan capítulo 9. Pero aún así, ellos decidieron rechazarlo, porque el interés que ellos tenían no era lo que Él le estaba ofreciendo. Él no vino a libertarlo de los romanos. Todavía hay personas que no entienden el verdadero propósito de la manifestación en carne de Jesucristo, que es Dios en carne, y creen que
a Jesucristo tienen que acudir a Él para que le ayude en sus problemas cotidianos de la vida. Porque tengo una deuda, porque tengo problemas en el matrimonio, porque tengo diferentes situaciones que me están agobiando. Pero el propósito principal por el cual tenemos que creer en Cristo es para el perdón de los pecados. Es para la restauración de la comunión con Dios que se rompió por el pecado. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición de que no entendía que lo principal, lo más importante, era que ellos fueran libertados del pecado. Ellos querían ser liberados del poder romano. Sin embargo, Jesús vino con el propósito de devolverlo a la comunión con el Padre. Y para eso había que quitar el pecado. Pero todas estas señales que Jesús estaba realizando eran una prueba de que Él era el Mesías. Y claro, después que Él partió al cielo, pues sus apóstoles que Él escogió, que tenían que dar testimonio en Israel de la resurrección del Señor, de que Cristo había resucitado, demostrando que era el Hijo de Dios. Porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él decía que era el Hijo de Dios y que lo iba a demostrar resucitando el tercer día. Y los discípulos fueron testigos de la resurrección, porque después que Él se resucitó, a ellos se le apareció. Y ellos entonces tenían que dar testimonio de que Cristo había resucitado, de que estaba sentado a la diestra del Padre en los cielos, y de que vendría a juzgar y a castigar a esa nación rebelde que lo rechazó. Y como testimonio de que ellos eran los escogidos por el Señor Jesucristo para continuar su obra en la tierra, para establecer la doctrina del cuerpo de Cristo, entonces a ellos también se les concedió la potestad de realizar señales y milagros. Leemos en Hechos capítulo 4, versículo 33, que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. En el 5:12, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el capítulo 8 también menciona señales y maravillas por mano de los apóstoles. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres, porque según el versículo 7, dice que Felipe estaba haciendo señales, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían de ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y podríamos durar mucho tiempo leyendo textos en el libro de los Hechos, donde por mano de los apóstoles se realizaban señales. Por ejemplo, en el capítulo 19, en el versículo 11, nos dice, capítulo 19, versículo 11 del libro de los Hechos: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque así como Dios había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, había escogido a Elías y a Eliseo para realizar una obra de reforma en su tiempo. Había dado testimonio con las señales y maravillas que hacía de que Jesús era su hijo, de que Él no era un impostor, de que Él no era un falsante, un falso maestro. Todas esas señales lo validaban como el Mesías. Pues también los discípulos, los apóstoles más bien, discípulos mientras estaban aprendiendo, se convirtieron en apóstoles una vez que Él los envió a una misión. El Espíritu Santo realizaba señales y portentos a través de ellos para que el pueblo creyese. Ahora, es importante saber que esas señales que encontramos en el libro de los Hechos eran hechas por los apóstoles, no por el pueblo creyente común. Porque hay muchas personas que creen que todo el que cree en Jesucristo puede hacer señales y maravillas. Pues no es así. La multitud que se convertía, los que se convertían con la predicación de los apóstoles, ellos no estaban realizando milagros y señales, eran los apóstoles. Y Pablo habla de eso en Corintios, 2 Corintios 12, él dice: las señales de un apóstol han sido hechas entre ustedes.
porque ellos fueron dotados de esa capacidad sobrenatural dada por Dios en su soberanía, para que por medio de esas señales se reconociera que estos hombres habían estado con Jesús y que eran dignos de creer el mensaje que ellos estaban impartiendo y que ellos estaban dando a la iglesia y al mundo gentil que no creía. Si leemos las cartas que escribieron los apóstoles, no vamos a encontrar a ningún apóstol recomendando al pueblo que busque hacer milagros y señales. Porque también debemos saber que las señales y los milagros, las maravillas, lo sobrenatural, no es garantía de que la gente va a creer. Si leemos en el libro de San Mateo capítulo 11, Jesús reprochó a muchas ciudades donde él había hecho muchas señales y maravillas, pero ellos no creyeron, no se habían arrepentido. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, no por ver señales y maravillas. Las señales y las maravillas, los milagros y los portentos que Dios realiza a través de los apóstoles, era para señal de que ellos eran realmente los representantes del Señor Jesucristo. O sea que Dios obra de manera inesperada, de manera providencial. Dios no está sujeto a que para lograr su propósito tiene que hacer milagros. Para que haya conversiones tiene que resucitar muertos y tiene que sanar cojos y paralíticos. No. A través de la predicación de la palabra, con la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, pueden haber extraordinarias y maravillosas conversiones, que es el milagro más grande que puede haber. Convertir corazones duros en corazones sensibles a la palabra del Señor. Así que creamos en el poder de Dios, en el amor de Dios, y creamos en la revelación que le ha dado en su palabra, de un Cristo que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los creyentes. Que a través de lo que los apóstoles escribieron como doctrina, podamos conocer a Cristo. Gracias por haber sintonizado este programa. Que la paz, la gracia y la bendición del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, y los esperamos en una próxima ocasión.